¿Cómo están? ¿Bien? ¿Todo bien? Qué bueno, estamos en la casa del Señor. Estamos en la casa del Señor, hemos orado, hemos dado gracias a Dios, hemos dejado nuestras cargas al Señor y ahora pasamos al tiempo de la palabra. Estamos ahí viendo algunos salmos y hoy veremos el Salmo 79. Salmo 79. Este Salmo 79 lo vamos a leer. Dice ahí: lamento por la destrucción de Jerusalén. Este es un salmo de Asaf, ¿ya? Y este salmo fue escrito después de la destrucción de Jerusalén, ya por los ejércitos babilónicos. Entonces, podríamos pensar, ¿no es cierto?, en la situación que estaban viviendo los judíos después de que, ¿no es cierto?, fueron destruidos como nación, fueron llevados cautivos a Babilonia y estaban sufriendo. Así que en este contexto está escrito este salmo, ¿ya? Es un salmo, ¿no es cierto?, o una oración en un evento traumático para los judíos, ya en el momento que estaban viviendo, importante en la historia judía, y vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, la tristeza que se refleja en este salmo que ellos estaban viviendo, ya, pero finalmente también este salmo, al final de sus palabras, ¿no es cierto?, también nos muestra que a pesar de toda la situación difícil que estaban viviendo, había una confianza en el Señor, una confianza en Dios, una confianza en su Dios, ¿ya? Entonces, difícil, una situación difícil que estaban viviendo, pero ahí estaba. Así que vamos a verlo este salmo. Dice: oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros. Claro, destruyeron la ciudad, ¿ya? Dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves del cielo, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Terrible la situación. Estos días casi nunca veo las noticias y veía las noticias. Nunca veo tele, yo casi nunca veo tele. O sea, es raro que yo vea tele. Y justo dije, voy a ver qué están dando en las noticias. Y prendí la tele. Y justo estaban dando el problema, ¿no es cierto?, que hay ahí en Rusia con Ucrania. Y estaban entrevistando unos mercenarios. Pero eran unos mercenarios chilenos. Entonces, bueno, uno dice mercenarios porque trabajan a sueldo. Ellos no se consideraban así porque ya ellos entendían que era una causa justa que ellos estaban luchando, pero al fin y al cabo los ejércitos contratan soldados para que vayan a la guerra, y había un chileno ahí que estaba ahí, daba testimonio de otro chileno que había caído en combate, pero que no pueden ir a retirar su cuerpo. Claro, porque cae en combate y ahí quedó nomás, pues. No pueden ir a buscarlo, porque si no mueren ellos también. Así que justo estaba leyendo esto y me acordaba aquí, pues, no hubo quien los enterrase. Seguramente ahí, cuando salieron huyendo, cuando murieron algunos, y ahí quedaron los cuerpos tirados en el suelo. Somos afrentados de nuestros vecinos,
escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. En este cántico Asaf le ora al Señor y le dice: así está la situación, podrías derramar tu ira sobre las naciones paganas y no sobre nosotros. Es lo que dice Asaf en este cántico, ¿ya? No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Asaf aquí pide perdón a nombre del pueblo de Dios. Y es lo que debemos hacer, pedir perdón a Dios. Porque dirán la gente: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Llegue delante de ti el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo. Preserva a los sentenciados a muerte. Los presos que se fueron a Babilonia, los tomaban presos y se los llevaban. Asaf dice: preserva a los sentenciados a muerte. Los que iban ahí en esa caravana seguramente iban a morir. Y devuelve a nuestros vecinos en sus senos 7 tantos de su infamia, con que te han deshonrado, oh Jehová. Y nosotros, pueblo tuyo y oveja de tus prados, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tu alabanza. Un salmo triste, ¿eh? Un cántico, una oración que nos muestra, ¿no es cierto?, la realidad de lo que estaba sucediendo en ese entonces ahí al pueblo judío, la realidad, ¿ya? Veamos Segunda de Reyes 25. Vamos a ver un poco el contexto, ¿ya? Ahí está dice la caída de Jerusalén. Voy a leer yo rápidamente, ¿ya? ¿Están ahí? Segunda de Reyes 25. ¿Lo encontraron? Para que veamos un poco el contexto. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes de décimo, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11. Estuvo buen tiempo sitiada la ciudad, y levantó un muro. Me acordaba también, hoy en día, ahí en Gaza, Netanyahu no permitía entrar los alimentos y la tenía sitiada ya por un tiempo, y ahí comenzaron toda la situación que hubo, ¿no es cierto?, estos días, ahí donde China envió ayuda humanitaria, y ahí está. Es una táctica, parece que es una táctica antigua esa, ¿no es cierto?, que me entreguen los rehenes, o si no, no dejo entrar comida. ¿Qué pasa si no dejaban entrar comida, ni salir, ni entrar a nadie? Los insumos se acaban, el alimento se acaba y viene el problema. Entonces, una manera de que el enemigo se rinda, es una táctica. Y ahí eso es lo que estaba sucediendo allí, ¿ya? A los 9 días del 4º mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. ¿Se da cuenta? No hubo pan. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los 2 muros junto a los huertos del rey, y estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino de Arabá.
Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras del Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, lo trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías. Ahí a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Eso es lo que estaba sucediendo. Ahí está la caída de Jerusalén. ¿Ya? Situación difícil, ¿eh? Difícil la situación. Vamos a ir viendo algunas cosas. También ahí en Jeremías, por ejemplo, 39. Ahí usted léalo después esto. Yo le estoy leyendo algo un poco el contexto para que entendamos. Perdón que estoy un poco resfriado. Jeremías 39 también nos habla ahí, rápidamente. Ahí habla, ¿no es cierto?, acerca de la caída de Jerusalén, en Segunda de Reyes también. Usted puede leerlo en Jeremías 52, en Segunda de Crónicas 36, habla de este acontecimiento. ¿Ya? Y es una situación compleja, una situación difícil. Voy a leer del 1 al 14 rápidamente nada más. En el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10 vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad. Ahí está hablando del muro que habían sitiado y tenían sitiada la ciudad. Y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a las puertas de en medio. Ahí estaban Nergal, Sarecer, Samgar, Nebo, Sarsequim, el Rabsaris, Nergal, Sarecer, el Rabmag y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Y viéndolo Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino de Arabá, por el ejército de los caldeos los siguió. El ejército de los caldeos los siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y lo tomaron y le hicieron subir a Ribla en tierra de Amat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y ahí lo sentenció y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de este en Ribla, haciendo asimismo degollar al rey de Babilonia, el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá, y sacó los ojos del rey Sedequías, le aprisionó con grillos para llevarlo a Babilonia. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y la casa del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén y el resto del pueblo que había quedado en la ciudad y a los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado. Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada y les dio viñas y heredades. Ahí está la situación, difícil la situación que están viviendo. ¿Ya? Volvamos al Salmo. Ahora que ya entendemos un poco el contexto de lo que estaba sucediendo, podemos entender un poco más también el Salmo. Vamos a ir viendo algunas cosas ahí en este Salmo, ¿no es cierto?, que es un Salmo, ¿no es cierto?, que le ora a Dios y se lamenta por la destrucción de Jerusalén. Dice, oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra, derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestro alrededor. Ahora se entiende lo que estaba pasando, ¿cierto? Difícil situación para los judíos en ese entonces. Vinieron las naciones a tu heredad. El ejército babilónico no eran solo, como decía, también tomaban a sueldo algunos soldados y ahí iban ganando también soldados en cada guerra que iban teniendo, iban tomando gente. Entonces finalmente este Salmo Asaf dice,
vinieron las naciones a tu heredad. El ejército, ¿no es cierto?, que conquistó a Judá, seguramente habían de todas las naciones, soldados de muchas naciones. La tierra de Israel, la heredad, la conquistaron los babilonios. Esa tierra, ¿no es cierto?, que era importante para Dios, en la cual invadió este rey pagano Nabucodonosor y su ejército. Terrible situación. ¿Ya? Han profanado tu santo templo. El templo era santo, pero ahora estaba profanado. Jerusalén alguna vez prosperó, pero ahora estaba reducida a escombros. ¿Ya? Los siervos de Dios estaban muertos y sus cadáveres estaban allí. Dieron los cuerpos de los siervos por comida a las aves, dice. No hubo quien los enterrase, ahí quedaron. Quedó destruida la ciudad. Tus siervos, tus santos. Jeremías ahí en Lamentaciones se lamenta también, Lamentaciones 1, 8 y 9. Podemos verlo. Alguien que lo pueda leer, por favor, rápidamente, Lamentaciones 1, 8 y 9. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado porque vieron su vergüenza. Todos los que la honraban la han menospreciado porque vieron su vergüenza. Jeremías sabía lo que estaba sucediendo con el pueblo. ¿Qué había en el pueblo? Pecado. ¿Por qué fue destruido? Bueno, uno comienza a leer ahí, fueron porfiados. Segunda de Crónicas 36, por ejemplo, mire. Segunda de Crónicas 36. Bueno, uno podríamos leer los últimos reyes de Judá. Jerusalén había caído anteriormente. Sedequías había sido rebelde, Sedequías, a Dios. Y Dios le había dado oportunidades, Dios le había dado muchas oportunidades. Entonces ahí, miren, segunda de Crónicas 36, del 16 en adelante, más ellos decían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Ahí en el reinado de Sedequías, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, el cual había jurado por Dios y endurecido su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban su palabra, burlando de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Entonces, ahí vemos el corazón del pueblo, cómo estaban. Anteriormente habían apresado a Jeremías, ¿se acuerdan? Entonces Jeremías lo tenían preso en la cárcel, y eso hicieron con los profetas, y se burlaron, y Jehová, ¿no es cierto?, ahora estaban en esta situación, que ya Dios le había dicho, que ya Dios lo había profetizado, y ahora estaban lamentándose. Yo cuando veo este salmo y digo, pero ¿por qué se lamenta uno? ¿Por qué se lamenta y llora y sufre por causa de la situación que está viviendo? Si Dios le advirtió cuántas veces. Así somos así, ¿cierto? Somos porfiados. Ese es el tema, que somos
somos duros, somos porfiados y nos lamentamos. Después cuando estamos en la situación difícil nos lamentamos, ¿ya? Y hoy estamos viendo este lamento del pueblo de Dios. Somos afrentados de nuestros vecinos. La caída de Jerusalén y de Judá convirtió a los israelitas en una vergüenza despreciable para las naciones que estaban ahí, escarnecidos y burlados. Se burlaban de ellos. Ahí estaban. Continúa el Salmo 79, dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre. Porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. Y este Asaf, entre paréntesis, este Asaf no es el mismo Asaf que habíamos visto antes. ¿Se acuerdan que habíamos visto a Asaf, que era el cantor? Asaf, que era más que un cantor, un profeta, ¿no es cierto? Y un escritor, y que escribió otros salmos también. Pero aquí estamos en la caída de Jerusalén, a manos de los babilonios, por allá por el año 586. Y David y Salomón, ¿cuándo gobernaron? Mucho antes, ¿cierto? Saúl estuvo 40 años en el poder, David estuvo 40 años, Salomón estuvo 40 años, ahí hay 120 años. Y luego vinieron todos los reyes. El hermano nos trajo una hojita hace una semana atrás y nos dijo cuántos eran, como 200 años después del reinado de Saúl, David y Salomón. Podríamos hacer un cronograma, ¿no es cierto?, de las fechas para situarnos bien ahí. Pero resulta que el Asaf que habíamos visto los salmos anteriores era el Asaf que David había puesto. Ya han pasado hartos años. ¿Cómo va a ser este Asaf que escribe la destrucción de Babilonia? Seguramente era otro Asaf y se ponían el mismo nombre, ¿no es cierto?, los líderes o los hijos de Asaf. Entonces seguramente eran ellos, ¿ya? No era el mismo Asaf, porque si no estamos complicados ahí con la fecha, ¿ya? Entre paréntesis. Pero en este salmo vemos, ¿no es cierto?, que este Asaf dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? El desastre, ¿no es cierto?, lo que estaban viviendo hace que Asaf cuestione las cosas y pregunte a Dios, ¿no es cierto?, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Se ha sentido usted, ha estado en una situación difícil y ha dicho eso? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo voy a vivir esta situación? ¿Hasta cuándo voy a estar en este problema, en esta aflicción, en esta prueba difícil que tú me has puesto, Señor? Y ahí Asaf también reclama a Dios. Está en un momento tenso, ¿no es cierto?, en un momento en que el pueblo estaba sufriendo, ¿ya? En un momento de angustia, un corazón angustiado. Es cuando Asaf se pregunta, ¿será esto para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? ¿Eres celoso por cuanto nosotros hemos pecado, pero podrías derramar tu ira sobre los pueblos paganos? No sobre nosotros, dice Asaf honestamente. Bueno, a veces en la oración podríamos decir así también, ¿no es cierto? ¿Por qué no derramas tu ira, Señor, sobre los otros, pero me toca a mí? Bueno, Dios es justo, pero Dios también derramó su ira sobre los babilonios, también. Y había profetizado también por medio de Jeremías que 70 años iba a sufrir el pueblo, pero luego iba a volver. Entonces Asaf pregunta, ¿estará airado para siempre? ¿Derramarás tu ira? En Jeremías 10:25 también vemos ahí. En Jeremías 10:25.
Vemos cómo Jeremías también ora a Dios también y le dice, derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob, lo devoraron, le han consumido y han asolado su morada. Jeremías también hace esta oración, ¿no es cierto? Ora también Jeremías y le dice, derrama tu enojo sobre los otros pueblos, ya sobre las naciones que no te conocen. Volvamos al Salmo. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. ¿Por qué dirán las gentes, dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. En este salmo, en este cántico, Asaf le pide a Dios, ¿no es cierto? Ayúdanos Dios de nuestra salvación, no por nosotros, por la gloria de tu nombre. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Los que se habían ido ahí en la caravana, seguramente hacia Babilonia, estaban listos a morir. Los que quedaron, el remanente, Asaf dice, ¿no es cierto? Señor, no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Venga pronto tu misericordia a encontrarnos. No nos tengas en cuenta nuestros pecados. A veces pecamos, pecamos. Y este es un salmo honesto, ¿eh? Un salmo honesto. Asaf al menos es honesto en reconocer que habían pecado. A lo mejor el pueblo no. Vamos a leer ahí un poco más adelante pero Asaf por lo menos en este salmo reconoce que ha pecado. El pueblo a lo mejor no, reconoce que ha pecado. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, reconocer que hemos pecado, volvernos al Señor, pedirle perdón a Dios y que Dios tenga misericordia, porque Dios tiene mucha misericordia para perdonarnos y para restaurar nuestra condición. Y aquí vemos que, ¿no es cierto?, esta nación había acumulado los pecados, pero Asaf en este salmo, en este cántico, reconoce las iniquidades, pero reconoce también que Dios es misericordioso. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. La Biblia nos dice que todos necesitamos el perdón de Dios. En realidad todos necesitamos el perdón de Dios. Ya todos hemos cometido pecado. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Quién no ha pecado aquí? ¿Alguien no ha pecado? Todos hemos pecado. Todos necesitamos ir delante de Dios y decirle, Señor, hemos pecado contra ti. Todos necesitamos buscar a Dios de esa manera. En 1 Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En realidad todos hemos pecado. Necesitamos desesperadamente el perdón de Dios, igual que este pueblo. Aquí este pueblo estaba sufriendo y clama a Dios y pide perdón por sus pecados. Líbranos, perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Y es lo que debiese hacer toda persona. Todos nosotros debiéramos clamar a Dios por perdón de nuestros pecados. ¿Somos pecadores? Amén.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Claro, aquí vemos en este salmo, ¿no es cierto? Y vemos la destrucción de Jerusalén y uno se puede preguntar por qué. Porque ya colmaron la paciencia de Dios. Sus pecados llegaron hasta el cielo, llegaron hasta la presencia de Dios y no se arrepintieron. Pero si uno se arrepiente y se vuelve a Dios, el Señor nos perdona. Nos perdona. ¿Ya? Vamos ahí a Segunda de Crónicas nuevamente. Mire. Vamos a Segunda de Crónicas. En 36. No, Jeremías 39. Jeremías 39, mire. Vamos a Jeremías 39 para ver. Quiero ver algo. Es que quiero que veamos el amor de Dios. Mire lo que pasa. Jeremías, en el 38, Jeremías es apresado, está en la cárcel, ahí está en la cisterna, dice el título. En el 38:14 dice que Sedequías consulta secretamente a Jeremías. Y mire lo que dice: después envió el rey Sedequías, se hizo traer al profeta Jeremías a su presencia en la tercera entrada de la casa de Jehová, y dijo el rey a Jeremías: te haré una pregunta, no me encubras ninguna cosa. Y Jeremías dijo a Sedequías: sí te lo declararé. ¿No es verdad que me matarás? Y si te diere consejo, no me escucharás. Y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías, diciendo: vive Jehová, que no hizo esta alma, que no te mataré ni te entregaré en manos de estos varones que buscan tu vida. Entonces dijo Jeremías a Sedequías: así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego por los caldeos, que fue puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos y la pondrán a fuego, y tú no escaparás de sus manos. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías: tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en su mano y me escarnezcan. Y dijo Jeremías: no te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová, que yo te hablo, y te irá bien y vivirás. Mire, estaba siendo destruido Judá. Ya era lo último que quedaba. El último rey Sedequías. Jeremías está preso por misma orden de Sedequías. Y Sedequías va y le pregunta a Jeremías. Y Jeremías le declara y le dice: mira, entrégate. No te van a seguir los caldeos ni te van a matar, ni vas a vivir. Y uno dice: ¿pero por qué no lo hizo? No lo hizo. Salió corriendo por entre medio del muro con el ejército, fue alcanzado, ya lo leímos, ¿cierto? Le sacaron los ojos, murió. Y mataron a sus hijos en presencia de él. Triste, ¿cierto? Mire lo que pasa con el remanente, con los que quedaron. Usted lo puede leer más ahí. Quedó un remanente, salieron todos arrancando.
gobernó ahí otro personaje que lo dejó Nabucodonosor, Gedalías. Gedalías se quedó ahí después de que mataron a Sedequías y Nabucodonosor dijo, ya Gedalías, quédate aquí y no va a pasar nada. Y resultó que conspiraron contra Gedalías, lo mataron y el pueblo que quedó ahí quedó asustado. ¿Y ahora qué hacemos nosotros? ¿Nos vamos con los babilonios? ¿Nos quedamos aquí? ¿Nos volvemos a Egipto? ¿Qué hacemos? Y le preguntaron a Jeremías. Fueron y le preguntaron a Jeremías. Jeremías, ¿qué hacemos? Y Jeremías les dice, quédense aquí, no les va a pasar nada. Mire, si ustedes se quedan aquí, no les va a pasar absolutamente nada. ¿Y qué hizo el pueblo? Se fue a Egipto. No, ¿cómo nos vamos a quedar aquí? Aquí nos van a matar. Vámonos a Egipto. Y eso fue lo que sucedió, hermano. En el 40 y... Miren, léalo usted ahí. En el 42, 18. A ver, antes. En el 42, vinieron todos los oficiales de la gente, en el 1, 42:1. Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra y Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías, acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová, tu Dios, por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová, tu Dios, nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo, he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere os enseñaré. No os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, el cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Ya, declaro nomás, nosotros vamos a obedecer. Mentira, no obedecieron. Aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías y llamó a Johanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, el cual me enviaste para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano, y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. Mas si dijereis, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Ahora por eso oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto y entrareis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá y allí moriréis. Dicho y hecho. ¿Qué hizo el pueblo? Se fue a Egipto. Se fue. ¿Es Dios misericordioso o no? Hermano, uno lee la historia y uno se sorprende, pero más me sorprendo de mí mismo, que soy tan porfiado a veces. Somos así, ¿cierto? Somos duros a veces. Uno se sorprende de estas cosas cuando lee la historia, ¿no es cierto? Pero uno también se sorprende de sí mismo, cómo a veces es tan desobediente a la palabra de Dios, ¿ya? Y sigamos en el Salmo.
porque estamos en este salmo que clama. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre, porque dirá la gente: ¿dónde está su Dios? Sea notoria la gente delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tu siervo que fue derramada. Para los judíos, hermano, para los judíos vengar la sangre, había que vengar la sangre, pues después de Noé había un mandato, ¿no es cierto?, de vengar la sangre. Si alguien lo mataban, el familiar más cercano tenía que vengar la sangre de su familiar, ¿cierto? Y si lo mató por venganza o si lo mató con maldad, tenía que ser vengada la sangre. Y si lo mató porque lo pasó a matar, porque fue algo que sucedió, entonces Dios estableció una ciudad donde se podía ir uno y arrancar, y se podía quedar ahí, y porque era inocente, porque finalmente murió el otro porque, pucha, no, se me cayó la viga, no sé, algo pasó y sin querer lo maté, para que no sea muerto ese. Pero la sangre se vengaba. Y aquí, en este salmo, en el contexto judío, se venga la sangre. Y aquí Asaf dice que Dios sea nuestro vengador. Ya no tenemos más parientes cercanos que nos venguen. ¿Quién va a venir a rescatarnos? Nadie. Que Dios sea nuestro vengador. La venganza de la sangre de tu siervo que fue derramada. Llegue delante de ti el gemido de los presos. Conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte. Dice el 11. ¿Ya? En realidad este salmo, pensaba yo, Asaf aquí se arrepiente y pide perdón, pero el pueblo no lo hizo. ¿Ya? Sigamos. Voy a bajar. Me había quedado por ahí arriba. Llegue delante de ti el gemido de los presos, de esos que estaban en Babilonia, que seguramente estaban clamando a Dios. Que ese clamor llegue a ti, Señor. Ya Dios había visto el gemido de su pueblo. Y en otras ocasiones había respondido al clamor de su pueblo. Cuando estuvieron 400 años en Egipto, Dios escuchó el clamor y salió a su encuentro y tuvo misericordia. Por eso es que Asaf reclama y dice: Señor, escucha el gemido y ten misericordia. ¿Ah? Ahí están esos sentenciados a muerte. Y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos. Eso es, paga a ellos con la venganza que solo tú sabes dar, y era normal y común para los judíos que así como se pagaba un tanto más también cuando uno perdonaba, pagaré 4 tantos, pagaré la diferencia si es que he pecado, también que la venganza fuera grande, que Dios pague 7 veces, así como ellos no han hecho nosotros. ¿Y Dios lo hizo? Sí, entró y bueno, los egipcios, allá mismo, si usted lee la historia, allá mismo Egipto fue y el remanente murió. ¿Murió? Devuelve a nuestros vecinos 7 tantos, ¿ya? Y finalmente, y nosotros pueblo tuyo y oveja de tus prados, te alabaremos para siempre.
de generación en generación cantaremos tus alabanzas. Me llama la atención cómo termina este cántico, este salmo. Tanto sufrimiento del pueblo, tanto clamor, tanta lamentación. Podría terminar el salmo solo lamentándose, ¿cierto? Podría terminar lamentándose por la situación. Ayúdanos, Señor, estamos desesperados. Ten misericordia de nosotros. Pero Asaf termina este cántico y dice: y nosotros, pueblo tuyo y oveja de tus prados. Mire el término que usa. ¿Lo cantamos eso o no? Lo cantamos. El Salmo 100. El Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, lo cantamos. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de sus prados. Y Asaf termina este salmo y este cántico diciendo: a pesar de todo, somos tu pueblo. A pesar de todo, tú eres nuestro Dios. A pesar de todo, tú nos escogiste. A pesar de todo, somos ovejas de tus prados. Es decir, tú nos sustentas, tú nos guías, tú estás con nosotros, tú nos pastoreas. Tú nos estás enseñando, tú estás allí. Qué lindo, yo pensaba la confianza en este salmo, la confianza de Asaf, a pesar de este salmo que refleja una realidad triste, una realidad tremenda por causa del pecado, por causa del corazón duro del pueblo de Dios. Asaf termina este cántico reconociendo que Dios era Dios, reconociendo que era el pueblo de Dios, para reconocer que Dios sigue siendo Dios y que Dios sigue gobernando y que Dios sigue siendo el pueblo en medio de esa situación. Hay que ser humilde, hay que reconocer. Y eso nos falta a nosotros a veces, reconocer. Yo cuántas veces he escuchado personas, no, que Dios, en medio de una situación difícil, le reniegan contra Dios. ¿Ha escuchado eso usted o no? ¿Por qué Dios me hizo pasar por esto? ¿Por qué me rebelo contra esa situación? Pero aquí en este salmo, una confianza absoluta en Dios, que Él es Dios y está haciendo algo. Y sabía Asaf y el pueblo que era por causa de su pecado. Se apartaron de Dios, se alejaron tanto. Aún en medio de la situación ahí, Jeremías le está diciendo a mismo Sedequías: mira, si tú te entregas, vas a vivir tú y tu familia. Y no lo hizo. Estuvo en la ciudad sitiada un buen tiempo, podía haberlo hecho. Y el rey Nabucodonosor, cuando uno ve todas estas cosas, Daniel era como amigo de Nabucodonosor. Nabucodonosor tenía un cariño especial. Nabucodonosor sabía quién era el pueblo de Dios y conocía al pueblo de Dios. Es más, cuando apresaron a Jeremías, cuando tomaron la ciudad, usted lo puede leer ahí, no me acuerdo el pasaje, pero le preguntaron a Jeremías, ¿se acuerda? ¿Y usted qué va a hacer? ¿Se va con nosotros a Babilonia? ¿Se queda aquí? ¿Se va para Egipto? ¿Qué quiere hacer usted, Jeremías? Haga lo que Dios le diga a su corazón. A usted no lo vamos a tocar.
A los demás los llevamos a todos cautivos. Usted díganos qué quiere hacer. Una consideración por Jeremías. Si Nabucodonosor conocía a Dios, sabía. Ya conocemos la historia de él. Cómo Dios trató con él. Y ahí tenía a Daniel que estaba al lado de él. Pero el pueblo porfiado hizo alianza con Josías, los anteriores reyes hicieron alianza con Egipto. No tenían que hacer alianza con Egipto. No, pero ellos fueron y hicieron alianza con Egipto. No, que nosotros nos vamos a Egipto, que nosotros hacemos alianza con Egipto. Y ahí uno ve el corazón duro. Bueno, ya el Señor ha... Pero a pesar de eso, este salmo termina diciendo: pueblo tuyo y ovejas de tus prados, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. En medio de esta situación tan difícil, y cuando estemos en medio de situaciones así, debemos volvernos al Señor. Debemos pedirle perdón, como lo hace Asaf aquí. Dios siempre tiene misericordia, hermano. La vemos su misericordia, la vemos aquí con su pueblo, incluso. Y siempre alabemos al Señor para siempre. Siempre alabemos a Dios, aún en medio de cualquier situación que estemos pasando. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude. ¿Ah? Que el Señor nos ayude. Vamos a orar al Señor. Padre amado Dios, gracias le damos por este salmo, Señor, que nos muestra una realidad, un lamento, una oración triste aquí que hace Asaf por su pueblo, por la situación que está viviendo, una situación difícil como nación. Desaparecieron como nación, su cultura, todo. Y aquí vemos el clamor, la realidad del clamor. Vemos la realidad de la guerra, vemos la realidad del escarnio, vemos la realidad del sufrimiento, de morir ahí en los campos y que los cuerpos se lo coman las aves. Es una realidad. Vemos también en este salmo tu misericordia también, que a pesar del corazón duro del pueblo de Dios, siempre tú, Dios, dando una salida. Vemos también en este salmo que termina alabándote, glorificándote a pesar de todas las circunstancias y reconociendo que tú eres Dios y que somos pueblo tuyo. Y nosotros también reconocemos como cristianos en este tiempo, tú también somos pueblo tuyo. También tú nos rescataste, nos perdonaste, nos sacaste de la condición que teníamos totalmente pecaminosa y apartada de ti, y aún tienes misericordia de quien se vuelve a ti. Oh Señor, gracias porque somos pueblo suyo también, y somos ovejas de sus prados también. En ese tiempo fue el pueblo judío, ahora somos nosotros, y tú nos cuidas, nos proteges como esa oveja, y nos llevas por lugares que debemos andar, pero a veces nos comportamos como ovejas también, pues, y nos apartamos. Ayúdanos, Señor, y perdónanos. Vuélvenos siempre. Te alabaremos para siempre, Señor. Te alabaremos. Ayúdanos, Señor, a siempre tener ese corazón, a pesar de toda la situación, alabar y glorificar tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.